Hamaya ya, alihuna irua, anaya shihe ya, anire dayantuin, semana neki rairayus chikua, ashahush, tasakin hias kananeki. ¿Cómo están ustedes, alihuna? Muy bien, gracias. He venido a compartir la palabra de los ancianos sobre el significado de la Escritura. Y los saludo con la palabra de ellos, de los ancianos. La intervención es precisamente hablar un poco sobre el significado de la Escritura. Estas ortografías que se ha propuesto a través de estudios, ¿sí?, de las universidades, de investigadores nacionales e internacionales, ¿sí?, y cómo lo entienden los ancianos, cómo lo entiende el abuelo, cómo lo entiende la abuela. Y cómo también se puede, a través de la Escritura, expresar esos sentimientos de dolor en otras partes que no sea Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces traje esta frase de una mujer judía, feminista, lesbiana, académica, poeta. ¿Sí? Y ella vivió una parte de su vida de la persecución, el exterminio del grupo étnico judío. ¿Sí? Entonces, dice, y esto sucede en cada uno de nosotros los guayú. Hay guayú adultos que han perdido la lengua, porque se instaló una forma de educación en nuestros territorios y esta educación inicialmente no valora la lengua indígena. ¿Sí? Entonces, a través de la escuela, a través de los internados indígenas, nosotros allá en la península de La Guajira tenemos 3 internados indígenas. Hay un internado indígena que se llama Internado Indígena de Nazaret. Queda por allá en la Alta Guajira, cerca de la frontera. Hay otro internado indígena que se llama San José. Está en el municipio de Uribia. El internado indígena San Antonio de Padua queda en Aremazán. Sí, entonces, inicialmente estas escuelas no valoraban esta lengua. Y es lo que dice esta mujer judía en su texto. ¿Sí? Y por eso que en la actualidad hay muchos guayú que no saben la lengua, porque ellos son productos de esta formación, ¿sí?, de la colonización, de la imposición de una lengua sobre esta. Y nuestras lenguas se han quedado secas. Lo salvaje se ha secado en nuestra lengua y se nos ha olvidado hablar. ¿Sí? Entonces, al secarse, al no practicar, al no ejercitar la lengua, ¿sí?, entonces se muere, se marchita. ¿Sí? Entonces, de esta manera se usa la escritura para expresar. ¿Sí? Pero esto lo escribió un abuelo guayú por allá en los 1980. Un abuelo guayú, Ramón Paz Ipuana. Hay una historia interesante porque él es un guayú que nació de aquel lado de la frontera. Entonces es un guayú venezolano. Y él, según me han contado sus hijas,
Él, cuando termina el bachillerato, quiso ingresar a la Universidad del Zulia. Se llama una universidad que queda en el estado Zulia. Y precisamente se inscribió en la carrera de antropología. Pero resulta que las teorías antropológicas de aquel tiempo no eran muy respetuosas sobre las diferentes formas de conocimiento. ¿Sí? Entonces Ramón Paz Hipona, al escuchar todas estas teorías, decide retirarse de la universidad. Yo vine en busca de conocimiento en esta universidad, pero lo que yo encuentro es palabras agresivas hacia nosotros los indígenas, hacia nosotros los indios. Pero mejor me regreso a mi territorio, regreso a escuchar a mis mayores, a mis abuelas, para traer ese conocimiento a la Universidad del Zulia, de que mis abuelos y las abuelas tienen un saber tan importante como lo que se practica y se comparte en la universidad. Entonces esta frase, él lo recrea a través de estas palabras que escuchó de los abuelos. ¿Sí? A veces uno encuentra en los textos que el conocimiento indígena se transmite de generación en generación. ¿Sí? Pero fíjese cómo lo recrea un abuelo como Ramón Paz Hipona. Él no dice se transmite de generación en generación. Dice, la tradición es como una vieja que sentada en el camino de los días cuenta a las generaciones venideras las andanzas que ha vivido. ¿Sí? Entonces descubre el abuelo Ramón Paz Hipona que esta herramienta que se llama escritura también sirve para transmitir y guardar conocimientos agradables y no tan agresivas como lo que él escuchó en esta universidad, que se llama Universidad del Zulia. ¿Sí? Entonces, esa es otra experiencia, cómo ha venido también de alguna manera cuando el guayú se olvida de la agresividad académica y se sienta y se interna en su territorio y su ser para decir, oiga, universidad, mira lo que dicen los abuelos, lo que usted llama ignorantes, salvajes, ¿sí? Primitivos. Entonces traje esta frase para compartir esta experiencia. ¿Sí? Hay otra frase muy interesante. ¿Sí? Resulta cómo variando la escritura y el pensamiento de los estudiosos. ¿Sí? Esto lo dijo un abuelo que se llama Isho Hayariyu. ¿Sí? Llegó un antropólogo extranjero, se llama Michel Perrin. Según la historia que he podido escuchar de Michel Perrin, duró como alrededor de 7 años viviendo con los guayú y aprendió a hablar la lengua. ¿Sí? Él publica después un libro, varios libros. Uno de esos libros se llama La palabra en el vivir de los guajiros. ¿Sí? Antes nos decían guajiros y después ahora somos guayú. Y es el texto, creo que el primer texto escrito en guayúnequi en 3 lenguas. Como él es francés, lo escribió en francés, lo escribió en español y lo escribió en guayúnequi. ¿Sí? Entonces ese texto, escrito en 3 lenguas, y a mí me pareció esto algo que sucede hoy en día en medio de la juventud guayú. ¿Sí? Lo que dijo el abuelo hace 1980, bueno, el libro donde aparece este fragmento se llama El camino de los indios muertos.
Seguramente lo escuchó por allá en 1960, 1970. Y como él aprendió esto, entonces escuchó al abuelo decir de esta manera: has escrito bien lo que te hemos contado, ello es bueno. Así nuestro nombre estará en un libro y no se perderá nunca. Más tarde, nuestros jóvenes de pantalón, hoy en día sin orejas, vendrán tal vez a buscar aquí lo que sabían los viejos de antes. ¿Sí? La mayoría de nosotros, los guayú, los hombres, ¿sí? Mira cómo estoy vestido, tengo pantalón, los jóvenes de pantalón, pero no he perdido la oreja, todavía escucho mis mayores. Pero hay jóvenes que sí ya no escuchan, ya no respetan a los abuelos y a las abuelas. ¿Sí? Entonces, cuando van a la escuela, cuando van a la universidad, cuando les preguntan algo sobre su cultura, en vez de ir a dialogar con el abuelo, con la abuela, prefieren llegar a la biblioteca y buscar un libro. Y eso es lo que dice el abuelo Isho en ese año. ¿Sí? Entonces las diferentes experiencias que tenemos los guayú con la escritura, que de alguna manera nos permite volver a reflexionar sobre un pensamiento, sobre una parte de narrativa del abuelo Isho que muy amablemente Michel Perrin nos plasmó en un libro para que pudiéramos también ir allá y qué es lo que pensaban los abuelos sobre la escritura. En 2006, ¿sí? Miguel Ángel Husayú, ¿sí? Miguel Ángel Husayú, otro guayú de la parte de Venezuela, escribió varios textos sobre la morfología del guayú nequi. Bueno, aquel tiempo se le decían guajiro. Entonces, lo que dice Husayú: los libros no son como los mangos, que se pudren, como un plátano que se pudre, o como la chicha que se fermenta. Mis libros allí están guardados como algo valioso. Las piedras preciosas se guardan. Allí se quedan, no se pudren, no se dañan. Habrá guayú que no han nacido, que algún día vendrán, verán lo que he escrito. Eso no se perderá nunca. ¿Sí? Entonces, esta narrativa tan sencillo, ¿sí?, tiene un contenido profundo de comparar el libro con las piedras preciosas que nosotros los guayú tenemos. Porque la piedra preciosa se llama tu'umá. Y tu'umá hace parte de la esencia de los huesos de la tierra. Entonces Husayú dice: no, este es tan importante como la madre tierra, porque me enseña, me orienta. Y un libro hace lo mismo. ¿Sí? Entonces esto no es como el mango, no es como el plátano, no es como la chicha que se puede dañar. Es como la piedra preciosa. ¿Sí? Entonces, esta manera de interpretar de la importancia de la escritura para nosotros los guayú, ¿sí?, si los extranjeros lo hacen, tenemos que seguir este ejemplo, escuchar a nuestros abuelos, escuchar a nuestras abuelas sobre el significado de qué es el celular, por ejemplo. ¿Sí? Ahora estamos en un proyecto de Estado de la transición energética. ¿Qué es eso, la transición energética? ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Qué es panel solar? ¿Qué es molinos eólicos? ¿Sí? Entonces nosotros
que hemos llegado a la universidad, tenemos que también orientar a este país sobre la diferente manera de interpretar las cosas, porque Colombia existe muchas formas de interpretar y narrar la realidad que está llegando. ¿Sí? Entonces es muy importante hacer esto. Abelardo Ramos, un hermano indígena, un hermano Nasa, ¿sí? Esto me parece muy interesante lo que él escribió. ¿Sí? Si ya nosotros tenemos la ortografía para escribir, ¿qué vamos a escribir con esta ortografía? ¿Sí? ¿Vamos a seguir replicando el conocimiento colonial? ¿O el conocimiento colonial lo vamos a usar para transformar y para construir un diálogo real desde la diversidad? Entonces Abelardo Ramos dice que los jóvenes y jovencitas que escriben historias escriban la suya propia y la de su tierra. Que el sistema de alfabeto del Nasa-Yuwe sirva de fuente para extasiar las ganas de expresar las frases más bellas de sus vidas, sin olvidar el sabor de la vida, el amor, la risa, el sol o el abrazo de los vientos. Que las letras salgan a representar el grito de la voz brotada del fondo del alma de cada Nasa, que habla tramando los hilos de la vida con que crece. ¿Sí? Entonces, otro mensaje clarísimo, esta ortografía debe servir, se debe usar para esto. Expresar esos pensamientos o esas historias que casi no se escuchan en otros espacios, sino que se han quedado en silencio, porque ya los jóvenes, como dice el abuelo Isho, se han quedado sin orejas. Ya no escuchan al abuelo, escuchan, y ahora con esto del celular se ha fortalecido más este distanciamiento que hay con los abuelos y las abuelas. ¿Sí? Esto es muy parecido a lo que dijo Miguel Ángel Husayo. Una de las adopciones más exitosas que hemos realizado nosotros los guayú es la cría de los chivos, es la cría de los ovejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presencia del chivo y el ovejo fortaleció la economía guayú, que se basaba en la pesca, en las frutas, en el dividivi, en la sal. Pero cuando llega este chivo y este ovejo, transformó y fortaleció la economía. Por eso hoy en día, todos los que han ido a La Guajira ven chivos en todas partes, porque todos los guayú lo adoptaron tanto que ya esa es parte de su vida, de su ser guayú. Entonces la escritura, he escuchado a los abuelos, lo compara cómo se hace, cómo hace un indígena, un guayú, para llegar a aprender a escribir. ¿Sí? Entonces los abuelos y las abuelas ven la forma de aprender la escritura como la práctica de pastorear a los animales. El guayú que ha aprendido el oficio de escribir es como el que cuida a los animales. Debe trasnochar, debe pasar sed y hambre, debe ir a recorrer grandes trayectos, aprender de otros que han vivido mucho y se han vuelto sabios en los oficios que les ha correspondido aprender. ¿Sí? Anteriormente, la escritura para los abuelos servía para dejar de ser guayú.
Muchos abuelos no fueron a los internados porque decían, no, usted vaya, ya usted deja de ser guayú. Entonces no puedes ir allá. Quédate con el chivo, quédate con el ovejo. Este sí te va a hacer guayú siempre. Mientras que allá no. Te olvidas de ser guayú. ¿Sí? Pero a través del tiempo, del contacto, aquellos abuelos que veían la escritura como un peligro, nacieron nuevos abuelos y dicen, no, es bueno. Sirve para guardar la memoria, sirve para expresar los sentimientos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? No, es como pastorear un chivo. Para que usted tenga 20 chivos, usted tiene que trasnochar si los chivos no llegaron. Usted tiene que caminar mucha distancia para buscarlo. Si te dio sed en el trayecto, tienes que soportar la sed. Porque si tú te regresas, ya no vas a alcanzar a los chivos. ¿Sí? ¿Sentiste hambre? Bueno, no, busque para que puedas tener chivo. Entonces dicen, aprender a escribir es lo mismo, dicen los abuelos. Hay que trasnocharse, hay que pasar muchas necesidades en las universidades, en los colegios. ¿Sí? Hay niños guayú que viven 1 kilómetro de distancia de la carretera por donde pasa el transporte escolar y ahí tiene que estar a las 6 de la mañana esperando el transporte. Y fíjese a qué hora se levanta ese niño o esa niña para llegar y estar a las 6 ahí. Entonces eso es lo que observan los abuelos. Aprender a escribir es sacrificar esto. Si usted no sacrifica, usted no va a aprender. Si usted no sacrifica, usted no va a tener un corral lleno de chivo. El día que tú quieras tomar leche, tendrás que ir a pedir a otro corral diferente. Entonces, ¿quieres tener tu propio corral? ¿O quieres ir de corral en corral para ver quién te regala? ¿Sí? Entonces, esa manera de aconsejar los abuelos y las abuelas, muchas veces, los jóvenes, ¿sí?, que se dedican de, bueno, voy a aprender a pastorear, o yo voy a aprender a pescar, o yo voy a aprender a escribir. ¿Sí? Son decisiones, ¿sí?, que ayudan a transformar y profundizar un poco nuestro conocimiento. ¿Sí? Entonces, la ortografía, ¿sí?, ha servido la escritura, ¿sí?, para llegar a otros conocimientos. Es una herramienta, ¿sí?, es una herramienta que me permite a mí, como persona, como indígena o como aríjuna, poder llegar a ese conocimiento. ¿Sí? Nosotros en la actualidad tenemos una crisis social. No sé si ustedes han visto los medios documentales sobre la muerte de niños y niñas guayú por desnutrición. ¿Sí? Entonces, la ortografía, la escritura que están llevando los centros etnoeducativos que existen en territorio guayú son ortografías, escrituras que no ayudan a fortalecer los conocimientos de nosotros los guayú en territorio. Son escrituras que llevan otra forma de ser que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Entonces ahí sí no tenemos ni el corral y por mucho que uno se esfuerza no tenemos una transformación en el conocimiento. No hay una innovación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los expertos en nutrición lo que recogen
son nutriciones que no tienen nada que ver con la nutrición guayú en el territorio. Entonces, esa es una nutrición que no funciona en el territorio. Cuando ingresé a estudiar en la Universidad Nacional Lingüística, empecé a leer artículos escritos sobre mi sociedad, sobre mi lengua, para poder tener una posición cuando me toca hacer una intervención. ¿Sí? Saber diferenciar las narrativas académicas de mis narrativas como guayú. ¿Sí? Para no repetir lo que está ahí. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces repiten, por ejemplo, el escrito de la profesora Virginia Gutiérrez de Pineda. Ella escribió un libro que se llama La Organización Social en La Guajira. Sí, yo no sé, profe, existe todavía el Instituto Etnológico. Bueno, fue por ese instituto que la profesora Virginia, y en medio de todo esto, de estas discusiones, de estas visitas de periodistas, de nutricionistas en el territorio, siempre hablando de que el territorio es llena de hambruna, de miseria, pero nadie se atrevió a decir cuál es la sabiduría de los guayús sobre la comida. Y un día, en el 2020, agarré, este libro tiene como 250, 260 páginas, están por capítulos, y este fragmento que traigo hace parte del primer capítulo. Cuando leí este texto, encontré conocimientos valiosísimos que podrían servir para volver a pensar qué está pasando con el sistema nutricional, qué está pasando con el significado del embarazo para los guayú, qué está pasando con el significado de ser niño o ser niña para los guayú. Me puse en la tarea del ejercicio este capítulo habla sobre qué pasa antes del embarazo. Spira puna gemeingua en el proceso del parto. Tepichirua, los niños. ¿Sí? Entonces aquí, hacer esta traducción, bueno, yo alcancé a traducir hasta el tercer capítulo, por eso que digo que hay unos conocimientos que deberíamos retomar de este trabajo, ¿sí?, de la profesora Virginia. Hay algunos errores mínimos, pero está bien porque la profesora Virginia no es guayú. ¿Sí? Malo si fuera guayú y cometiera tantos errores, como sucede en la actualidad, los guayú académicos. Entonces, de esta manera, usar la ortografía, hacer el ejercicio, ¿sí?, de escribir, de interpretar un trabajo como la de la profesora Virginia Gutiérrez, para poder encontrar una propuesta y una solución para la formación de la mujer y de toda la familia de la mujer. Nosotros los guayú, nuestra organización social parte de la mujer. ¿Sí? Entonces, por eso el cuidado, la educación, el trato de la mujer es un trato casi que, como dirían otros académicos, eso es como el romanticismo de los indígenas, ¿no? La mujer guayú, desde la narrativa de origen, es un ser sagrado.
Y como ella tiene esa responsabilidad de darle continuidad a la vida, entonces hay una formación a partir del mundo de los sueños, a partir del mundo de las plantas medicinales, a partir del mundo de los animales medicinales. Tiene que ser educada, formada, cuidada a partir de estos conocimientos. En el 2012 hice parte de un grupo de académicos wayú para dialogar con los mayores qué significa ser educado desde lo wayú. Y esto fue en el marco del decreto 2500 del 2010, donde se le entrega a los pueblos indígenas la administración de su propia educación. Y para eso teníamos que dialogar con nuestros abuelos y abuelas. Pero también invitamos profesores e educadores e educadoras. Toda esta sabiduría plasmada en este libro no hubo en el plan curricular o el microcurrículum de cada una de estas áreas que ayudara a fortalecer el ser wayú desde la educación del pensamiento de nosotros los wayú. Recorrimos muchos centros educativos, dialogamos mucho con educadores. Entonces la escritura, que todavía está instalada en territorio wayú, es una escritura que se niega aún de que el abuelo y la abuela tienen un conocimiento, de que las historias de origen está el norte, está el camino, sí, pero como la escritura colonialista, estas narrativas de origen lo llamó mitos, leyendas y cuentos. Y así ha quedado anclada en la cabeza de muchos wayú. Entonces uno dice, pero hay una historia de origen que habla sobre la comida. Hay una historia de origen que habla sobre la mujer como medicina. Sí, no, eso es puro mito, eso es puro cuento. Sí. Entonces, si los educadores rechazan eso, el resto, porque la mayoría de los que son docentes en territorio wayú son bachilleres. Sí, entonces el bachiller dice, no, pero si el licenciado dice que eso no sirve, entonces también empiezan a desvalorar estos saberes. Sí. Entonces aquí existe la posibilidad de que esta escritura ya sea en español, ya lo acabamos de mirar con las citas. Se puede usar la ortografía del español para transmitir el pensamiento wayú. Claro que sí se puede, ya lo acabamos de ver. Esas frases hacen parte de libros. Sí, la primera frase de Ramón Paz Ipuana, cuando recorrió el territorio, escribió un libro publicado en 1972. Él lo tituló Mitos, leyendas y cuentos guajiros. Se llama el libro. Y esa es como una vieja sentada en la puerta de los días, va contando a las generaciones nuevas las andanzas que ha vivido. Entonces, de esa manera sí se puede usar la ortografía del español para transmitir el conocimiento de nosotros los indígenas, o como dice nuestro hermano Nasa, Abelardo Ramos, bueno, las jovencitas que escriben en ortografía nasayugüe,
pero que escriban su propia historia. Escriban sobre la risa, sobre el humor, sobre el amor, sobre el hilo, ese tramado de hilo de vida, en la medida que vayan creciendo. Eso dice Abelardo Ramos. ¿Sí? Entonces, aparte de contar estos golpes y estas formas de interpretar o conocer las ortografías por parte de los abuelos, el mensaje es que desde las universidades puedan promover que si usted va a escribir en español, haga el ejercicio de escribir en español, pero que sean tus pensamientos de indígena. Si lo vas a hacer con tu ortografía propuesta para tu lengua, pero que sean tus propias historias. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Hay muchos libros que se han traducido al Wayuunaki, pero no son historias de nosotros los Wayuu. Prefieren historias ajenas que sentarse y escuchar las narrativas de los abuelos y las abuelas. Entonces, ahí no están usando esta ortografía para fortalecer y transformar el saber de las nuevas generaciones que se encuentran en las instalaciones que se llaman centro etnoeducativo o institución etnoeducativa. ¿Sí? Entonces, así como este ejemplo que traigo de hacer un ejercicio, pero con el propósito de ayudar a nuestra sociedad wayuu. No con el propósito de que yo soy el escritor y sé escribir, entonces voy a traducir todos los libros que se ha escrito en wayuu sobre nosotros los wayuu, sino los textos que contienen unos pensamientos, que recogió esos pensamientos de esa época por medio de una investigadora como la profesora Virginia Gutiérrez. Creo que ese es el ejercicio que nosotros los académicos wayuu debemos hacer. No dedicarnos a escribir. Bueno, es un buen ejercicio hacer una traducción de la Caperucita Roja. Sí, bueno, sí, vamos a hacer cómo sonaría eso en wayuu, la caperuza. ¿Cómo se dice caperuza en wayuu? ¿Cómo se dice bosque? ¿Cómo se dice abuela? ¿Cómo se dice para verte mejor, para comerte? ¿Cómo se dice eso en wayuu? Bueno, es un buen ejercicio hacerlo, pero si queremos que nuestra sociedad wayuu ejerza la escritura, creo que debemos hacerlo con las historias de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Hace tiempo leía un artículo del profesor John Landaburu que para aprender a montar bicicleta hay que hacerlo todos los días hasta ser un buen manejador de bicicleta. Entonces él dice, así también la escritura, hay que ejercitar. ¿Sí? Entonces los mayores, que se llaman etnoeducadores o etnoeducadoras, creo que son las que pueden enseñar cómo ejercitar esta ortografía. ¿Sí? Mientras tanto, seguiremos copiando conocimientos y tratarlo de vivir en nuestro territorio. ¿Sí? Entonces, con esto termino la reflexión, ¿sí?, de que sí, esta propuesta, otra forma de guardar el saber, sí puede ser y puede funcionar para nuestra identidad, para nuestra vida, para seguir existiendo en nuestro territorio
y para poder tener un diálogo con las instituciones educativas, invitarlos, así como hizo el maestro Ramón Paz y Pora. Yo voy a recorrer y después te traigo el conocimiento. Creo que nosotros debemos hacer eso. Ya nosotros, los indígenas, debemos apartar un poco esta rabia, esta herida que nos ha dejado la escritura en nuestro territorio. Vamos a aprender a escribir, ¿sí? Pero para sanar, ¿sí? No para seguir haciendo herida. Y creo que esto es muy actual, lo que se habla en nuestro país, ¿no? El proceso de paz, ¿sí? No nos sigamos agrediendo más. Ven, vamos a dialogar y vamos a sanar juntos, en colectivo. ¿Sí? Entonces, dejo hasta ahí y muchas gracias por escucharme. Gracias, Rafael. Muchas gracias a Rafael, sobre todo por ser tan juicioso con el tiempo, por su presentación tan interesante. Me gustó mucho esa metáfora que usted mencionaba sobre la escritura como el pastoreo, que es una tarea de aprender, pero también una tarea constante. Y como usted mencionaba que la escritura es un instrumento para resistir y también para defender memorias, tradiciones culturales, para sanar. Y yo creo que en este escenario que usted planteaba, pues es súper importante la defensa de la educación pública, ¿no? de gratuita, de calidad. Creo que ese es un elemento fundamental también en los territorios y para defender la diversidad cultural. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias por la presentación, Rafael. Quería preguntarte por los escritores, los poetas, que no conocemos aquí en el interior mucho. Y ustedes tienen ya varias generaciones de escritores, ¿ya?, que escriben incluso en lengua, como guayinaito. ¿Nos puedes comentar un poquito de ellos? Bueno, sí, profe, tenemos poetas, tenemos pintores también, se han vuelto de la ilustración de las pinturas. Allí hay dos mujeres muy representativas en la ortografía y en defender, por ejemplo, la naturaleza. Tenemos allá una escritura terrible que se llama Cerrejón. Es una escritura que ha rompido, digamos así, ha descuartizado un poco la tierra y disminuyó o secó el único río que tenemos, que se llama Ranchería. Entonces, esta mujer escritora de la Iruku Epiyeyu, a través de su texto, es una lucha de resistencia, decir, señores del gobierno, de la presidencia, ¿sí? El río también es vida. El río se muere, entonces la hormiga también lo va a hacer. ¿Sí? Entonces hay que defender la vida de la hormiga, de los gusanos, de los pájaros, de los árboles, porque hay una carta que ella hizo, creo que fue en la época del presidente Juan Manuel Santos, ¿sí? Reclamó eso. Entonces su posición, su investidura como escritora, Guayú, usa la escritura del español para defender. Hay otra mujer
guayú escritora de la Isruku Pushaina. ¿Sí? Ella hizo un documental que se llama Manifiesta no saber firmar, donde los registradores tomaban de burla los nombres. Entonces también está estas reescrituras. Hay, aparte de estos escritores como Husayu, como Ipuana, hay otro escritor que no nombré, que es Joaquín López. Escribió una novela que se llama Los dolores de una raza, ¿sí? Que hace una narrativa sobre todas las cosas que transformaron de una manera violenta la llegada del caballo, del fusil, ¿sí? De todos estos elementos nuevos. Entonces esta novela, Los dolores de una raza. Hay otro escritor, poeta guayú de la Isruku Apushana, ¿sí? Premio de la Casa de las Américas. Cuenta también sobre la historia del lagarto, la historia del territorio, de las piedras que cuentan los orígenes. ¿Sí? Está este poeta. Hay otro académico muy reconocido a nivel nacional, un guayú de la Isruku Uriana. Hay un libro de él, muy creo que en el mundo de la academia lo conocen mucho, que se llama La disputa y la palabra, ¿sí? Que habla sobre cómo qué sucede cuando otro guayú le falta respeto a otro guayú. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es ese mecanismo? ¿Sí? ¿Cómo se convive? ¿Cómo se busca esa sanación, ese equilibrio, esa armonía a través de la palabra, de la oralidad? ¿Sí? Entonces, ahí están estos escritores. Gracias, profe, por recordarme a estos, porque solamente nombrarlos, porque hablar de cada una de las obras sería otro 40 minutos. Muchas gracias. Tenemos acá, estaba primero. Buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera es, pues, teniendo en cuenta que pues, hay una larga tradición de escritura, de escritores, escritores. Digamos, en el territorio hay, pues, programas, no viéndolo así como en cuestión de, o sea, como programas de concursos de escritura, pero no viendo en la cuestión de la competitividad, sino del incentivo de que los jóvenes, las jóvenes, los adultos, a quien quiera, pueda vincularse en este proceso de escritura, de publicar, frente a eso. Y lo otro, que también me dejó pensando desde a lo largo de la charla, yo lo iba a reflexionar esta idea y hasta el final lo hablo ahí. Es sobre lo que se lee, ¿no? Entonces, si en estos lugares de estudio hay un control, no lo digo de manera como de censura, pero si hay un control como de lectura, de libros que se recomienden, no, mejor no lea esto, ¿sí? Frente a eso. Ya. Bueno, hay incentivos en los colegios, en los centros educativos para el español, que no, que el que quiere escriba un cuento, una poesía, y eso, incentivos. Últimamente, en la ortografía guayú, de la lengua guayuna aquí, sí están empezando a hacer esto de motivar al niño a escribir. Pero hay una debilidad ahí. ¿Cuál? La ortografía, ¿sí? Que se propuso, por ejemplo, la ortografía que yo uso, ¿sí? del ALIF, del alfabeto lingüístico de lenguas indígenas de Venezuela. Entonces, como somos venezolanos y colombianos, entonces usamos esta es la más difundida. ¿Sí? Todo lo que se ha escrito en Guayunequi, esta es la ortografía. Pero resulta, ¿sí?, que unos profesores e educadores guayú o no educadores, y son guayú, dicen, no, yo voy a escribir como yo creo que es. Entonces no hay un orden
sobre la unificación del uso de la ortografía. Esa es la debilidad, ¿sí? Porque no puede ser. ¿Sí? Así como uno le tocó, le correspondió, y todos nosotros, la norma, la estandarización de la escritura del español, hay que aprenderlo. Porque si no, entonces, ¿cómo nos vamos a entender? Entonces, hace falta hacer ese trabajo, ¿sí? Sentar a todos los directores, rectores, e incluso la Universidad de La Guajira, decir, oiga, vamos a dialogar y vamos a tomar una decisión. ¿Cuál es la ortografía que se va a usar en los centros y en la universidad? ¿Sí? Mientras tanto, pues cada quien, no, como mi lengua es oral, entonces yo lo escribo como es, entonces el otro usa la C, otra usa K, mejor dicho, hay un desastre ahí, entonces no hay un orden en eso del incentivo. En cuanto al control de la lectura, es lo que uno le toca leer en el área de español, leerse obras, cóndores no entierran todos los días, Doña Bárbara, ¿sí? Entonces falta incluir esta literatura, este texto que habla el profe Alberto, sí, falta y oiga, venga, vamos a leer Apshana, vamos a leer Piayu, vamos a leer Pushaina. ¿Qué dicen? Entonces, hace falta hacer eso. Pero como lo que había dicho al inicio, muchos no aceptan que se incluya a Guriana, que se incluya, porque son guayú, son indios. Es mejor otros escritores de otras partes. Sí, entonces falta todavía, pero creo que en algún momento podemos llegar, si ya está permitido hacer estos trabajos de traducir, interpretar los textos a nuestra lengua, creo que ahí estamos. Pero es importante también los abuelos, el abuelo Ministerio de Cultura, el abuelo Ministerio de Educación, el abuelo Instituto Caro y Cuervo, que diga, oiga, guayú, escriba lo que es de ustedes. Porque si lo dice un Pushaina, un Epiello, entonces no. Sí, entonces todavía tenemos eso ahí de la colonización, no aceptamos que el otro guayú sí sabe y puede aportar al proceso de mi nieto, de mi hijo, de mi sobrino. Sí, son dos preguntas, o una pregunta y una inquietud, y usted qué piensa de eso. La primera pregunta es, ¿qué relación existe entre los palabreros, que es una tradición básicamente del mundo de la oralidad, con el tema de la escritura, y si hay alguna relación, si los palabreros practican la escritura o solamente son palabreros? Que me imagino que tienen que ver más con los abuelos y las abuelas. Esa es la pregunta. Y lo otro, ¿usted qué piensa de cómo se puede solucionar desde su especialidad el tema de la desvinculación de los etnoeducadores con la cultura guayú? Porque usted afirma que la etnoeducación no contribuye para nada con el fortalecimiento de la cultura guayú. Sí. El reconocimiento mundial del sistema normativo guayú, todo mundo, nosotros los guayú contentos con esto, es muy bueno que es, y aparte de esto, se creó dos instituciones que se llama la Junta Mayor de Palabreros, y después se creó otra que se llama Consejo Superior de Palabreros. Sí. Que está además en el patrimonio de la humanidad. De la humanidad, con UNESCO. Sí. Entonces, lo que uno vive con estas instituciones que nacen de este reconocimiento, debilita al palabrero, al puchpu, ¿sí? Porque
este nombramiento se está usando de carnetizar al palabrero. O sea, yo podía ser palabrero, deme un carnet y yo soy palabrero. En esa medida no está para fortalecer esto, ¿sí? Y no es porque yo esté por aquí, por el Museo Colonial. Siempre lo he dicho, yo tengo buena comunicación con los que dirigen estas instituciones, el Consejo Superior y la Junta, ¿sí? Sí, y siempre se lo he manifestado. Entonces, como usted no tiene carnet o usted no hace parte de la Junta Mayor, entonces usted no es importante, ¿sí? Está funcionando como ese certificado que se emite de las oficinas de asuntos indígenas, que se llama autoridad tradicional, ¿sí? Entonces, como usted tiene el certificado, usted sí puede hablar. El que no tiene, entonces no puede hablar, ¿sí? Entonces son escrituras, formas de escritura que están debilitando, ¿sí? Entonces, el puchipu, el palabrero en sí, no escribe, sino es todo por eso el reconocimiento. O sea, cómo todavía una sociedad wayú puede llegar a una verdad y a una falsedad a través de la oralidad. Cómo a estas alturas del siglo existe todavía que a través de la palabra hablada se puede a eso, ¿sí? Entonces creo que es uno de los elementos que lo reconocen como patrimonio de la humanidad. Yo creo que hay que tocar o hay que invitar nuevamente los profesores de estos licenciados, ¿sí? ¿Cuál es la formación de estos profesores, de estas personas, de estos wayú que se van a graduar como etnoeducadores? O sea, ¿qué conocimiento está transmitiendo? ¿Será que sí conoce realmente la lucha política en tema de educación de los pueblos indígenas en Colombia? Si usted no la conoce, profe, entonces usted no puede aportar mucho acá en el proceso de etnoeducación. Si usted va a traer, si usted va a poner otra vez a los teóricos aríjuna por encima del abuelo y por encima de la abuela, entonces esta etnoeducación no sirve, ¿sí? Porque la etnoeducación se hizo es para eso. Oiga, no, el saber de la abuela, el saber del abuelo, de la mamá, el mundo de los sueños, ¿sí? ¿Cuántos vientos existen en La Guajira? Le hacíamos la pregunta aquel año 2017, creo, en Riguacha, a unos etnoeducadores. ¿Cuántos vientos existen en La Guajira? Hoctay, que es viento Jepirrachi, y ya. Pero resulta que hay alrededor de 15 vientos, ¿sí? Cada uno con su nombre y su historia, ¿sí? Creo que la etnoeducación apuntaba hacia allá, ¿sí? De nutrirse nuevamente la academia con la diversidad de conocimiento que existe en nuestro país. Entonces no va a servir, no, que el viento, ¿para qué? ¿Para qué hablar de viento? ¿Sí? Pero sí están dispuestos a danzar. Llega un concejal, danza. Llega el alcalde, danza. Llega el presidente, danza. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted como educador? Entonces, profe, hay que tocar eso otra vez los profesores. ¿Quiénes son los profesores que me va a ayudar a dar resultado de este pénsul o este programa? ¿Sí? O de pronto se volvió como un negocio, ¿no? Bueno, educador para allá. ¿Sí? Entonces no están buscando esa seriedad. La empresa de la educación en La Guajira no está seleccionando realmente sus trabajos de calidad, ¿sí? Como lo hacen en otras empresas que lo esperan, ¿sí? Por ejemplo, en La Guajira. Entonces, yo quiero trabajar en una empresa en La Guajira. Me dice, ¿de qué? No, yo puedo ser celador. Ah, pero usted prestó servicio militar. Dije, no. Ah, entonces no. Porque el celador tiene que cargar una escopeta
y él tiene que tener un conocimiento cómo se maneja la escopeta. ¿Sí? Entonces debería ser así. Si usted no tiene formación, si usted no conoce la lucha política indígena, entonces, profe, no podemos tenerlo acá porque usted va a enredar a la gente. ¿Sí? Entonces creo que es eso, buscar más seriedad al asunto. El movimiento indígena en la actualidad, después del decreto 2500, siguieron dialogando para cambiar un poco esa exigencia a los profesores en comunidad. Hace como el año pasado, yo creo que llegaron acá a Bogotá unos educadores que están en contra de este proceso de la nueva exigencia a los docentes en territorio. Un punto que yo recuerdo de esto, lo que están proponiendo los líderes indígenas, es que el docente guayú o no guayú, pero que trabaja en territorio indígena, tiene que hacer una investigación cada semestre. Y todos los educadores, no, es que eso no se puede hacer, y nosotros somos indígenas, nosotros somos autónomos. ¿Pero cuál? ¿Sí? Si en las universidades también nos exigen, por ejemplo a mí, pues la universidad mínimo espera que yo haga una investigación. No es porque, como él es indígena, no. O sea, quiere ser parte de aquí, hay exigencias. ¿Sí? Entonces, lo pensaron muy bien los líderes indígenas, decir, bueno, señor, me tienes que traer un resultado de investigación por semestre. Eso va a servir a sus estudiantes y para usted también. ¿Sí? Pero ellos dicen, no queremos porque somos indígenas, somos autónomos, todas estas cosas. Sí, más trabajo, pero no trabajan. ¿Hay otra pregunta por aquí? Sí, pues uno ve muchas tensiones, ¿no? Históricas que están viviendo ustedes y el sector, digamos, étnico del país. ¿Tú dónde ves la luz? La luz, digamos, para ordenar otra vez todo de una mejor manera. Por ejemplo, Rubén Salabata me decía hace poco que una de las cosas que le gustaría proponer, promover en la educación es que los niños desarrollen capacidad de oratoria y que hablen bien el ítem. Y él me hablaba un poco de las teorías lingüísticas propias de ellos. Por ejemplo, ese tema, ¿cómo es para los guayú? Lo de la retórica, que se une un poco con los paralelos que son tan famosos. Sí. En el 2016, sí. Entonces, como yo estaba al frente del diálogo de la educación guayú, no recuerdo el nombre de la secretaria de Educación departamental en ese momento, me dijo, bueno, profesor Rafael, usted que habla tanto, usted plantea tanto, ¿y por qué no vas allá, escoge un centro y demuéstranos cómo debería ser la clase de acuerdo lo guayú? Dije, bueno, listo, yo voy. Sí. Entonces, un profesor guayú de la Universidad de La Guajira hizo una investigación sobre el significado de los números hace 25 años y había leído ese trabajo, sí, y conocía esta realidad de la niña, de lo que estaba en el niño o la niña que tiene que levantarse para esperar el transporte escolar a las 6. Si no está a las 6, no la llevan. Entonces, lo que se planteó ahí, lo llamamos pilotaje del sistema de educación guayú. Aquí tenemos que cambiar el horario. Aquí tenemos que cambiar el tiempo de diálogo con los niños y las niñas. ¿Sí? Y pensamos en eso, porque dice, no, es que esta niña, este niño no hablan, siempre están ahí, no dicen nada. ¿Sí? Pero resulta que el silencio es un principio pedagógico de nosotros, y no creo que sea solamente de nosotros los guayú, sino todo el pueblo indígena.
Cuando habla un mayor, el niño y la niña están en silencio, pero escuchando. ¿Sí? Entonces le decía, y tienen salones. ¿Sí? Entonces los niños incómodos con esta temperatura hacia allá. Y uno de lo que nosotros exigimos en este pilotaje a los ancianos es que nos diera una enramada. Nosotros queremos es una enramada, no queremos un concreto. No es que la distracción, el ruido no lo va a permitir, pero si nuestras abuelas y nuestros abuelos aprendieron debajo de la enramada, ¿por qué debería ser diferente ahora? 8 meses después, según la directora del centro, ¿sí?, habló con los estudiantes y todos desarrollaron la capacidad comunicativa. ¿Sí? Se sorprendió, lo que nunca hablaban. Claro, porque son temas de su territorio. ¿Sí? Háblame y dialogue con tu abuela y tu abuelo. ¿Cuántas plantas medicinales existe cerca de tu casa? ¿Cómo se llama y cuáles son las enfermedades que puede curar? ¿Cuántos caminos existen en tu territorio y cómo se llaman? ¿Y por qué se llaman así? ¿Sí? Cuenten eso, el origen de las diferentes Eiruku que está dentro de tu territorio. Entonces son conocimientos de ellos y fue fácil dialogar con los mayores sobre temas que los mayores saben. ¿Sí? Y fue en lengua Wayuunaki, ¿sí?, para demostrar a los educadores, dificilísimo enseñar en una lengua diferente a lo que los niños y las niñas saben. ¿Sí? Entonces, eso. Y surgió la pregunta, ahí, si llegamos a construir el sistema de educación Wayuu, ¿cuál va a ser la lengua de este sistema de educación? ¿Cuál va a ser la escritura de esta? ¿Sí? Entonces ahí estamos en esa reflexión, ¿sí?, de que sí se puede hacer, profe, se puede lograr. ¿Sí? Muchos Wayuu como yo, ¿sí?, llegamos a las universidades, pero seguimos hablando nuestra lengua. ¿Sí? Por ejemplo, yo me formé antes de la educación, del proyecto de educación en La Guajira. ¿Sí? Yo no tuve un profesor educador, sino eran aríjuna como ustedes. Y uno se pregunta cómo era la pedagogía de estos aríjunas que enseñó a uno. ¿Cómo era la pedagogía del profesor de Miguel Ángel Husayú, de Ramón Paz Ipuana? ¿Sí? ¿Cómo era esa pedagogía? Que terminaron escribiendo sobre su lengua y sobre las narrativas. Pero hoy en día, con tantos educadores que tenemos, no están escribiendo, ¿sí? Y para mí es un fracaso la educación entre nosotros los Wayuu, porque no ayudó a fortalecer la comida, la medicina entre las madres y los padres actuales de estos niños y de estas niñas que están muriendo. Eso, ¿sí? Entonces, lo que decía Husayú, ¿sí?, entonces estamos sin corral, sin chivo y nos morimos de hambre. ¿Sí? Entonces hay que ser una educación que me ayude a mí a fortalecer mi sistema nutricional, mi economía y mi forma de curar dentro de mi territorio para no estar pendiente de los IPS que llegan en nuestro territorio y que llevan una sola pastilla para toda clase de enfermedad. Rafael, muchas gracias. Y muy interesante esta reflexión para terminar sobre esta especie de patrimonialización que hace el Estado, ¿no?, a partir de las políticas públicas de muchos saberes y memorias indígenas. Creo que es muy interesante esa reflexión que usted plantea. Creo que ya nos están diciendo que ya debemos terminar. Muchísimas gracias por estar aquí, viernes con lluvia, a esta hora, gente joven. Muchas gracias.
Gracias al área educativa del Museo Colonial y Santa Clara por este espacio. Nos vemos el próximo año. Descansa para que cierre. Gracias. Muchas gracias, Verónica, por tu moderación de hoy. Profesor Rafael, muchas gracias por su ponencia. A ustedes, muchas gracias por su participación en esta jornada sobre lenguas indígenas. Aprendimos muchísimo. Y quiero que sepan que estas jornadas están programadas dentro del contexto, del proceso que estamos viviendo como institución en los museos Colonial y Santa Clara, pero pues más específicamente el Museo Colonial, que a instancias de la alta dirección del ministerio ha iniciado un proceso de cambio de nombre. Este museo antes se fundó como el Museo de Arte Colonial. Le cambiamos el nombre en el 2014 por resolución a Museo Colonial con la justificación de querer ampliar el museo no solamente a un concepto de arte de la élite bogotana aristocrática de la década de los 40 que fundó este museo, sino que tuviera un alcance mayor a la historia y la cultura, y no solamente a esa forma de entender el arte de este sector de una élite política y cultural bogotana que centraba la cultura en Bogotá. Y ahora, pues, en este contexto histórico que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, es un movimiento de colonización que se está dando en todos los contextos sociales y como manifestaciones sociales. Se ha querido llevar en este gobierno a la institucionalización de esos reclamos sociales que se han dado, pues lo digo, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, y muy agudizados por el tema de la pandemia, y que evidenció muchas desigualdades y que todos sufrimos esa crisis tan tremenda que nos evidenció la pandemia, y se aceleró todo, y estamos viviendo, yo siento que estamos viviendo como un momento bisagra, un momento histórico, en el que estamos pasando de una etapa histórica, cerrando una etapa histórica y teniendo que caminar aceleradamente hacia otra y encontrar muchas respuestas que integren la tradición de los abuelos y las abuelas a la modernidad y al mundo contemporáneo y a la IA, a la inteligencia artificial, la tecnología contemporánea y del futuro. Y entonces en ese contexto nos estamos moviendo nosotros como institución para encontrar soluciones con todos y concertadas para el cambio de nombre del museo como un acto de reparación histórica. Estamos trabajando, esa es una prioridad de este año y va a ser una prioridad durante todo el 2025 y 2026. Y pues les digo esto porque quiero invitarlos como audiencias del museo, como públicos del museo, a que participen activamente en las mesas a las que los vamos a convocar. Para nosotros es muy importante que ustedes como ciudadanía y como grupos académicos y estudiantes participen activamente de su saber, entender, conocimiento y postura crítica como ciudadanos frente a este proceso que no es fácil, y donde tenemos que encontrar un campo en común, tanto con el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, afros, y las audiencias tradicionales del museo, que han sido los profesores, investigadores universitarios del mundo académico, estudiantes, y también los colegios y demás, que son nuestros mayores públicos que asisten a este museo para aprender historia, la historia que no pueden aprender en el pensum académico porque la sacaron del currículo de la enseñanza y de la formación de los estudiantes. De tal manera que están cordialmente invitados
tenemos ya las bases de datos recogidas en la asistencia que ustedes firmaron y nos gustaría también hacerles la consulta en ese contexto. Van a hacer como dos cosas: invitarlos a las mesas y hacerles la consulta también sobre, en ese contexto de colonial, cuáles serían los temas que les interesaría que trabajáramos en nuestras próximas jornadas del 2025. Entonces, pues contamos con ustedes, con su presencia. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.